¿Qué es la sociología de las emociones? ¿Y por qué es interesante la materia de estudio en un mundo en donde la emoción más importante en las últimas semanas ha sido vinculada al odio? Acompáñenos en este Diálogos desde la Frontera. ¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y este es el programa Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y bueno, pues nos toca tener a muchos visitantes distinguidos. Hoy agradecemos mucho el tiempo de Marina Ariza. Ella es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socióloga por el Colegio de México y ha creado y dirigido desde 2009 el Seminario Institucional Sociología de las Emociones, desde el cual ha coordinado y producido con un amplio cuerpo de jóvenes investigadores 3 volúmenes sobre la sociología y la interdisciplina de las emociones y afectividad. Marina Ariza es miembro del Sistema Nacional de Investigación en México y pues le agradecemos mucho que hoy esté sentada aquí en este estudio y nos platique acerca de este tema, esta materia de estudio, sociología de las emociones. Más allá, Marina, de esto que ha sido como glamoroso, que a veces se muestra hasta en las películas, pero yo pudiera decir en forma muy superflua, las emociones están de moda. No sé, ¿tú qué nos puedas decir? Tienes razón, están de moda. Muchas gracias por la invitación a poder comunicar algo de lo que hacemos en la Universidad Nacional Autónoma de México y con el equipo de personas con las que colaboro. Mira, sí, están de moda, pero el problema es que cuando están de moda tienden a trivializarse. Los temas que se ponen de moda a veces pierden sustento teórico y estamos para producir ciencia que esperamos que ayude a la sociedad de alguna forma, ¿no? Entonces, el tema está de moda y además desde diferentes disciplinas. Entonces, pues dentro del campo de la sociología de las emociones hay ya una tradición relativamente consolidada, sobre todo en Estados Unidos, de estudio de las emociones desde un punto de vista, digamos, científico, ¿no? ¿Cómo ha surgido en América Latina más recientemente? Más o menos desde el 2009, emerge con mucha fuerza el campo y, como bien dices, es taquillero, ¿no? Entonces, en lo particular, yo llegué a este campo porque, digamos, la experiencia de trabajo en terreno, haciendo investigación con poblaciones migrantes, me conmovía mucho escuchar sus relatos en los que ellos se autoculpabilizaban de lo que les pasaba. Y no solamente poblaciones migrantes, los jóvenes, por ejemplo, que vine a entrevistar en una ocasión a Ciudad Juárez, y tú le preguntabas por qué dejaste la escuela, y ellos decían, bueno, porque pues no me apliqué, pero pues no pude, pues no di el ancho. O sea, los jóvenes, los migrantes, tendían a autoculpabilizarse de su situación, y yo como socióloga sabía que las sociedades producen desigualdades sociales y que ellos no eran responsables del destino que ellos tenían. Algo muy importante que tú acabas de señalar, ellos ya venían de alguna manera con un espíritu derrotado. Exactamente. Ellos, por ejemplo, era frecuente, como te decía, los jóvenes decían, ¿por qué no seguí estudiando? Bueno, pues porque pues fui cabeza loca y dejé la escuela y me puse a trabajar y luego ya me embaracé y tal. Nosotros sabemos que hay unas condiciones estructurales que orillan a veces a los jóvenes a tomar decisiones que en el largo plazo no son beneficiosas, pero en el inmediato lucen como imperativas. Si no tienes dinero y tienes que sostener o ayudar a tu familia, pues ves que ganar dinero inmediatamente reditúa más que invertir en la escuela o en la formación por mucho tiempo. Otro aspecto era cuando yo entrevistaba a las mujeres migrantes mexicanas en Nueva York, por ejemplo, la culpa tan profunda que las embargaba cuando yo les preguntaba por sus hijos o por su familia en México. A veces tenían 25 años sin verse y cuando se veían eran extraños, eran personas ya en las cuales no había anidado un sentimiento de confianza y de cercanía. Pero ellos no podían entender que eso es por las políticas migratorias,
por el hecho de que hay un muro que separa a los países, por el hecho de que no pueden transitar hacia acá y visitar a sus familiares con frecuencia, y cultivar el vínculo familiar, o sea, la interacción cara a cara, la copresencia, el estar en la vida de tus hijos, en el momento para los hijos es muy importante. Y simultáneamente los hijos, a pesar de que sus padres se habían ido por ellos, para y por ellos, y sus madres también, albergaban sentimientos de resentimiento, de abandono, de profunda tristeza. Y además eran estigmatizados en sus comunidades de origen, en sus localidades. Recuerdo a una señora que me contó que le decía a su niña, venía de la escuela llorando porque dicen que yo no tengo papá. Y ella le decía, pero ¿quién te llama todas las semanas y te manda todas esas muñecas? Es tu papá. Dile que tú sí tienes papá. Pero la niña pues sentía ese sentimiento de desprotección, de abandono. En un país donde la migración juega un papel tan importante, ¿Cómo no? Yo pensaría que el Estado debería tener instituciones que medien estos desafectos tan profundos que se crean en la vida familiar, producto de la separación tan prolongada que genera la migración. Entonces, por esa ruta, por la ruta de entender científicamente cómo anidan estas emociones dolorosas en las dos personas, ¿no? O en las personas de un núcleo familiar, o en los migrantes que se van para y por el porvenir de sus familias, y esos sentimientos, ¿verdad?, de resentimiento, de abandono, de culpa, o la nostalgia, la eterna nostalgia por el país perdido, que mientras menor o menos exitosa es la integración de los mexicanos en Estados Unidos, más profundos son los sentimientos de nostalgia, porque me arraigo a lo que era mío, a donde yo tenía un reconocimiento. O de donde yo sí era. O de donde yo sí tenía una identidad que recibía un respeto. Entonces, eso es importantísimo, entender qué está pasando y qué podemos hacer para, digamos, restituir la dignidad y los sentimientos de cercanía y proximidad entre las familias separadas a causa de la migración. Has mencionado, Marina, varias veces la palabra sentimiento. Sí. Es en ese sentido, específicamente y con esta aplicación de la ciencia, ¿es sinónimo de emoción? Es una buena pregunta. Sí, lo utilizamos como sinónimos, aunque hay personas en el campo que los distinguen, ¿no? Dicen que las emociones son más episódicas y los sentimientos son más duraderos, que las emociones, digamos, son más inmediatas y los sentimientos están más arraigados. O sea, o son más duraderos. Podríamos decir que el amor es un sentimiento duradero entre dos personas, digamos, y la ira puede ser una emoción. Digamos, podría ser episódica, pero en realidad la distinción es simplemente analítica. Yo creo que ambos son sinónimos y dependiendo de cómo los utilicemos, tienen validez. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra primera pausa. Sí. Y vamos a regresar. A mí me gustaría muchísimo que habláramos de las emociones. Tú hablaste de los círculos migrantes y me gustaría mucho que manejáramos algo que es la emoción o el sentimiento del odio, ¿verdad? Que creo que es algo que está muy presente en la dinámica en estos momentos. Vamos a hacer pausa y regresamos con más de Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues retomamos la conversación, el odio. Sí. El odio que pues hay quien lo califica hasta como una enfermedad. Así es. Fíjate que es una emoción muy importante, muy poderosa, de las emociones que más fuerza social tiene por sus consecuencias, ¿no? Y es una emoción que llamamos negativa, porque no es que sea moralmente mala, sino que tiende a generar conflicto entre las personas y tiende a alejarnos, a enajenarnos de las personas con las que convivimos o interactuamos, ¿no? Hoy día el odio tiene una gran importancia si lo vemos en los medios de comunicación, desafortunadamente, ¿no? Por ejemplo, se cultiva, se alimenta, se aviva el odio hacia los inmigrantes, y no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también. Digamos que es un común denominador de ciertos movimientos políticos o de ciertas organizaciones, normalmente situadas a la derecha, ¿verdad?, hacia determinadas poblaciones. Y entonces lo malo de eso es que tiene consecuencias sociales, ¿no? El odio legitima acciones violentas, incluso infringiendo la ley contra esas poblaciones, y no tiene una justificación. Y el problema es entender cómo se gesta este odio y por qué este odio tiene tanta fuerza social, ¿no? Entonces, cuando tratamos de entenderlo, digamos, desde el punto de vista sociológico, vemos que previo al odio anidaron una serie de sentimientos de indignación, de agravio, de ira por mucho tiempo. Eso que vemos hoy día, digamos que es la punta del iceberg de un sentimiento que venía anidándose por décadas o por años en ciertos sectores sociales, que en este momento encuentran en los migrantes un chivo expiatorio, pero que sus sentimientos son legítimos. El chivo expiatorio es equivocado. O sea, apuntan hacia un causante que no lo es. Porque una de las características que tiene el odio como emoción colectiva, digamos, hacia un otro colectivo, es que lo homogeniza y dice todos son iguales, todos son, una persona mató a, todos son así, estos son todos así, y además tiene una función social de crear fronteras. Nosotros somos distintos a ellos, y entonces crea una jerarquía. Nosotros somos superiores, ellos son inferiores. Y eso se va alimentando con una serie de estigmas sociales, con una serie de estereotipos sociales. Los estereotipos, por definición, son una especie de atajo cognitivo por el cual yo rápidamente defino a alguien sin pasarme, sin detenerme un momento a ver sus diferencias internas, ¿no? ¿Y eso qué hace? Eso eleva barreras contra la posibilidad de yo empatizar y verlo como igual. Es decir, tiende a deshumanizar. Entonces, el odio contra los inmigrantes se ha convertido en una bandera para agitar y mover las bases sociales de ciertos movimientos, pero es totalmente, digamos, irreal, no tiene bases, digamos, empíricas sustentables. No es cierto que esos grupos son así, pero sí permiten cohesionar al otro grupo, sí permiten avivar las masas, sí permiten crear solidaridad frente a un líder que enarbola esa bandera que, vuelvo y repito, no tiene sustento empírico como para digamos, decir que realmente esos grupos son como son. Sin embargo, no hay la capacidad para hacer esta diferencia. No la hay, porque cierra cognitivamente. Las emociones van junto con la cognición. Las emociones son una suerte de sexto sentido, dice una de las autoras famosas, que me alertan rápidamente, a veces sin incluso pensarlo y sin darme cuenta de algo, de un peligro. Entonces, detrás del odio hay el miedo, hay la ira, hay la indignación, hay el sentimiento de agravio. ¿Y quién me ha causado todo esto? Si encuentro un culpable, se resolvió. Sí, y si ese culpable, no, si ese culpable es un culpable ajeno a mi cultura, mejor, porque no tengo que pelearme con los míos que están cerca. Me peleo con el que es ajeno, con el que es extraño. Eso fue algo que hizo Hitler muy claramente. Sí, los crímenes de odio. En sus discursos antisemitas, ¿no? Volver a un pasado histórico teutón que permitía, digamos, invocar un pasado teutónico heroico, que permitía confrontación, que evitaba la confrontación inmediata entre sus seguidores, ¿no? Las diferencias de clase o las diferencias. Sí, esa diferencia ya se pierde totalmente. Sí. Y entonces lo que decías, Marina, envuelve a esa población y ya no hay... Y el problema es que tiene mucha fuerza, es una emoción fuertemente movilizadora,
porque cuando sentimos, el agravio es proporcional al agravio que yo siento, y si el agravio es tan fuerte, llego al punto de querer aniquilar a ese otro que me agravia, porque así yo pienso que voy a restituir lo perdido. Entonces, típicamente en estos movimientos hay una nostalgia por el pasado, por un pasado que se idealiza como que fue mejor, pero eso es falso, porque las condiciones cambiaron y ese pasado nunca va a volver. Claro, claro, y bueno, pues un ejemplo también muy cercano, lo de Palestina y lo de Gaza e Israel, exactamente. ¿No? Ahí es lo que se llaman conflictos intratables, irreconciliables, porque ya están enquistadas las dos partes de tal forma que es muy difícil crear mediaciones para, digamos, como hizo por muchos años Daniel Barenboim en su famosa orquesta con músicos de ambos países, tratando de crear puentes y nexos para construir la paz. La paz pasaría como pasaría romper el odio hacia las poblaciones inmigrantes por verlos como iguales y por humanizarlos, porque hay una tendencia a la deshumanización cuando uno tiene la capacidad de dirigir a un grupo, a una persona, a nombrarla como el causante de todos mis males. Entonces es terrible, y por eso las emociones son importantes, porque movilizan. Y todos los políticos utilizan las emociones de sus discursos. Claro. Entonces tenemos que entenderlas. Sí, pues esa parte es la que a mí me preocupa, que tanto hay esa capacidad para entender ese tipo de emociones. Y además, no sé si con todo tu campo de estudio estés de acuerdo en que cuando entra el odio como emoción, es muy difícil erradicarlo. Exacto. Se queda ahí, o sea, es como algo que se queda ahí. Y ya se autoalimenta, porque luego vienen una serie de recursos, digamos, narraciones heroicas, narraciones mitológicas, rumores que se crean y van dándole como fuerza a ese sentimiento. Pensemos, por ejemplo, en la violencia feminicida. La violencia feminicida se sustenta en el odio. Se sustenta en el odio, en la misoginia. La misoginia es una forma de odio. Hacia esa mujer que se supone que yo amo, que se supone que es mi pareja, pero entonces, ¿por qué la odio? Entonces, hay investigaciones que han mostrado cómo hay una sucesión de emociones negativas previo a llegar al acto de consumar la violencia física ya última, la última, porque es una cadena de violencias. Y ya cuando se consuma la última, que es suprimir la vida, es para restituir ese sentimiento personal de dignidad ultrajada. Entonces, si pudiésemos romper la cadena de emociones negativas previas que llegan a dar cauce a ese odio y formarlo tan fuerte, si pudiéramos romper esa cadena y cambiar la lectura de la situación. No es que lo hace para ultrajarme, no es que disminuye mi hombría, no es que yo soy menos hombre porque soy menos proveedor, no es que porque salió al mercado fue a ver a un hombre para engañarme. Es decir, si yo logro cambiar la lectura cognitiva, yo logro cambiar la emoción que se construye alrededor de ella. Voy a pedirte un poquito de paciencia porque vamos a hacer pausa y vamos a regresar con la tercera parte de esta conversación aquí en Diálogos desde la Frontera. Bueno, pues yo quiero dejar para esta última parte de esta conversación, que me podría quedar horas hablando contigo. Es tan interesante tu materia de estudio.
Y además este valor de la aplicación de la ciencia a temas tan importantes para la sociedad, ¿no? Como esto. Claro. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los vemos involucrados no solamente en México, en otras partes del mundo, en asesinatos, crímenes que de alguna manera dicen, no, es que los videojuegos, es que esto, que aquello, pero la emoción es el odio. ¿Qué explicación o cómo? Mira, es muy interesante y es muy importante comprender que la juventud es una época de vulnerabilidad. Los jóvenes son vulnerables de muchas maneras, ¿no? Y la adolescencia, sobre todo, es una época, como sabemos, ¿no? La formación de la identidad sexual, las primeras experiencias sexuales, la inseguridad que acompaña a la adolescencia, la necesidad del grupo para refrendarse uno mismo, ¿no? Entonces la integración de los jóvenes es un momento clave, es un punto clave, ¿no? Y si esa integración no se da, ellos van a encontrar otros canales, ¿no? Entonces los jóvenes son vulnerables y digamos que son materia o carne de cañón para estas redes sociales donde hay esta propaganda. Nosotros sabemos que la inteligencia artificial alimenta nuestras preferencias y si nosotros buscamos cosas negativas, vamos a encontrar siempre cosas negativas o digamos ideas falsas, vamos a encontrar siempre ideas falsas que refrenden equivocadamente nuestras opiniones. Entonces los jóvenes son vulnerables. Muchos de ellos tienen situaciones muy difíciles y precarias. El trabajo para los jóvenes es escaso. Y muy precario, ¿no? Entonces, tenemos jóvenes que abandonan sus estudios o que tienen mal desempeño en la escuela. Esto se puede tomar como un indicador de que no tienen una buena integración, porque la escuela y el éxito en la escuela son también sinónimos de integración social, ¿no? El buen desempeño. Pero ¿qué pasa detrás de ese mal desempeño? ¿Qué pasa en el hogar? Entonces, ese joven es vulnerable y encuentra de repente en una red X un eco, alguien que lo secunda, alguien que le alimenta sus ideas equivocadas. Entonces tenemos cosas tan lamentables como la que pasó con este joven en nuestra universidad, ¿no? Que lleno de odio, de resentimiento una vez más hacia las mujeres. ¿Pero por qué? Porque fíjate, aquí hay dos cosas que se juntan, la juventud y la necesidad del refrendo de su masculinidad. Él se sentía que no había tenido nunca el cariño de una mujer, pero entonces desprecia a las mujeres en general, por lo que él siente es una falta de reciprocidad hacia sí mismo, ¿no? Entonces ahí viene el problema cultural de la masculinidad, el imperativo sobre los varones tan fuertes de refrendar su sexualidad a una etapa tan temprana de sus vidas. Y no han tenido quizás una orientación adecuada en ese aspecto. Pero el grupo le nutre, el grupo le alimenta su identidad, digamos, machista contra las mujeres, esa misoginia. Acabo de leer en el periódico una cosa tremenda que pasó en Argentina. En Argentina, ¿no? Sí, con este hombre que también era parte de una organización. De esos grupos que refrendan un sentido de masculinidad muy tradicional, muy misógino, y que entonces, pues ya ahí está, digamos, el caldo de cultivo dado, las condiciones estructurales que pueden ser la precariedad del hogar o que pueden ser la no integración, ¿no? o la falta de afecto, ¿no? La falta de corroborar su identidad masculina, el sentirse que ya se le había pasado y la burla de los demás, lo que se llama el bullying, que es una forma de violencia respecto a que él todavía no era un hombre. Entonces ahí está, desafortunadamente, el caldo de cultivo. Y estas redes que están impresionantes, y lo que más me impresiona es que en la edad, estos son jóvenes, aquellos son adultos, los del hombre que mató a la esposa y a la suegra, o a la ex esposa y a la ex suegra, pero que viajó además y que lo alimentaban otros grupos. Sí. Esa parte. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos quedan pocos minutos, también has trabajado el tema de la afectividad. Sí. Y sobre todo en la familia mexicana. Sí, fíjate que hicimos una investigación de corte cuantitativo con una encuesta que se hizo en el año 2005, pero que es de las pocas encuestas, una encuesta nacional sobre la dinámica de la familia en México, que tiene un módulo de preguntas sobre la afectividad. Y al preguntarle ahí a las padres y a las madres de quiénes recibían más afecto y de quiénes recibían más cariño, salieron cosas muy diferentes entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces resulta que las mujeres
diversifican más sus afectos, y eso lo podemos ver intuitivamente, ¿no? Las figuras de afecto de la madre eran más equilibradas entre su esposo, sus hijos y su mamá. Y la de los hombres, en este caso, estaban más concentradas a su esposa y en tercer lugar o en segundo lugar sus hijos o su madre. O su mamá. Pero lo que es paradójico es que siendo que las mujeres tenían sus afectos más diversificados, y podríamos pensar que eso es lógico porque las mujeres dedican mucho de su trabajo de parentesco al cuidado, digamos, al cuidado de los miembros de la familia, sin embargo su percepción del cariño era menor, se sentían menos queridas. Y entonces hablamos aquí de desigualdades estructurales. Es decir, quizás el esfuerzo que ellas hacen es tan grande que no sienten la retribución suficiente. La misma respuesta. Así es. Entonces la percepción del cariño y del afecto es distinta entre hombres y mujeres, aún viviendo bajo el mismo seno familiar. Y aún viviendo en un mismo país, Así en una es. misma sociedad. Así es. Qué interesante. Es fascinante para mí. Sí, Sí. Y todas estas investigaciones, todos estos trabajos, Marina, si alguien tiene interés en consultarlos, Sí. ¿hay alguna manera de...? Sí. Nuestra universidad tiene la política de acceso abierto. Entonces, todos los libros producto de este seminario que coordino desde el año 2009 están a disposición para bajarse todos en el repositorio de nuestra universidad, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Se pueden descargar todos, porque lo que queremos es afianzar este campo y que otros vean cómo lo hemos hecho nosotros y que lo puedan hacer mejor, incluso. Y esta parte de la aplicación Sí. del estudio en concreto, ¿no? Sí, bueno, quisiéramos, ¿no? Los cientistas sociales quisiéramos que nos escucharan los tomadores de decisiones para ver si podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y sería fantástico que alguna de estos hallazgos pudieran ser utilizados por el bien de la sociedad. Por ejemplo, esto que te acabo de decir, de desactivar la serie de emociones negativas que llevan al feminicidio, por ejemplo, ¿no? O que llevan a una persona a cometer un acto violento, afincado en sentimientos digamos, de odio. Eso, si se pudiese restituir, ayudar a las familias mexicanas que están separadas por los muros que crea la migración, ¿no? Reales, legales, físicos, si ayudarlas a sostener su sentido de convivencia y de pertenencia y a evitar los resentimientos que los niños sienten por el hecho de sentir que aunque sus padres están trabajando por ellos, no están. No están físicamente. Sí, claro que sí. Un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Verdad. Ojalá que regreses pronto aquí al Colegio de la Frontera Norte. Me quieren mucho porque he venido varias veces. Y bueno, pues no hemos tenido el gusto de conversar. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición. Y por supuesto nosotros agradecemos al equipo que hace posible este programa, Óscar Ochoa en la coordinación del estudio y el video, y nuestros muy, muy valiosos becarios Arturo Ruiz y Iván Morales. Y por supuesto también la participación de Alfonso Carabeo. Muchísimas gracias, lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.